Hola, ¿qué tal amigos del Centro Arquidiocesano de Evangelización? Continuamos con nuestras entregas acerca del libro del Apocalipsis. Voy a dar 5 claves teológicas, es decir, como hilos conductores que están en todo el marco de nuestro libro y que son criterios fundamentales a la hora de interpretar, a la hora de analizar los textos. Con estas 5 claves teológicas creo que más o menos podemos darnos un panorama amplio de lo que el autor quiere ofrecer en nuestro texto. En el video anterior ya les di las 2 primeras claves teológicas. La primera, que se dirige a comunidades reales, a comunidades concretas, a una iglesia veraz, que está viviendo y pasando las verdes y las maduras y que tiene cosas positivas y que tiene cosas negativas, y a las que él dirige este mensaje. 7 iglesias, y que el número 7 simbólicamente entonces significa totalidad, o sea que lo que esas 7 iglesias están viviendo, la está viviendo toda la iglesia. Y lo que él quiere advertir a esas 7 iglesias, se las quiere advertir a toda la iglesia. La segunda clave teológica que les compartí es que el Apocalipsis es un libro de la felicidad, el libro de las bienaventuranzas, el libro de la dicha, de que es posible un mundo mejor a través de otro tipo de estructuras diferentes a las que ofrece el Imperio Romano. Y entonces la opción de la iglesia, la opción del cristianismo, es que sí es posible ser feliz, pero a través de la fraternidad, de la justicia, de la libertad, de la paz, del bienestar para todos, ¿bien? Que era todo lo contrario a lo que ellos están viviendo en ese ambiente. Y por eso Juan les anima a la bienaventuranza, a que dichosos, felices podrán ser, y que esa felicidad es realizable, es concreta, es posible. Las otras 3 claves teológicas están aquí. Entonces vamos a compartirlas en este video, y dejamos para los otros 2 videos posteriores todo lo que tiene que ver con el simbolismo, y vamos a ver un poco todos estos símbolos que tanto nos interesan del libro del Apocalipsis. Abarquemos hoy lo que son estas otras 3 claves teológicas para quedar con 5 y tener un panorama amplio a la hora de interpretar o de ubicar un texto. Bien, tercera clave teológica. El Apocalipsis es un libro de la esperanza. Ese es el fin último. El fin último es generar esperanza. El fin último es animar en la esperanza. No tiene nada que ver ni con fin del mundo, ni con miedos, ni con cataclismos. No tiene nada que ver con el Apocalipsis. El fin último del Apocalipsis es imprimir en el alma y en el corazón cristianos de esta comunidad esperanza. Entonces, recuerden, son claves teológicas, es decir, son hilos conductores que abarcan todo el texto. Pero para unos ejemplos concretos, entonces, por ejemplo, capítulo 4. En el capítulo 4 se dice que Dios es el Señor de la historia. Dios es el que conduce, Dios es el que señorea, Dios es el que capitanea esta nave. Y eso produce muchísima esperanza, es decir, no estamos solos. Dios sabe para dónde nos lleva, Dios está conduciendo la historia en medio de estas adversidades y de esta maraña de situaciones que vivimos a finales del siglo I, pero Dios va con nosotros. Dios es ese Señor que está sentado en el trono, gobernando, reinando. El mal no va a prevalecer. El mal no prevalece. El mal no sale vencedor. Tú no tienes claro eso, de que aunque vivimos adversidades, el mal no es quien dirige ni quien gobierna esta historia. La dirige Dios. Capítulo 5, otro ejemplo de que es un libro que apunta hacia la esperanza. Jesús resucitado ha vencido la muerte. Y entonces aparecen esas 2 figuras tan bellas. ¿Quién es el vencedor? El león de la tribu de Judá. Bello, la tribu de los pastores. Es ese capítulo donde aparece el cordero, de pie, degollado, pero de pie. Es muy bella esa figura, el que ha tenido que pasar por la muerte, pero está vivo, sigue en pie. Entonces son figuras que alientan a la esperanza. No tapan el sol con un dedo. Hay sufrimiento, hay dificultad, pero si Dios señorea la historia, si Jesús está vivo, de pie, aquí con nosotros, entonces es un aliento para el mañana y para seguir en la instauración del reino de Dios. Otros ejemplos de que el Apocalipsis es un libro de la esperanza, los últimos capítulos,
el capítulo 21 y el capítulo 22 nos van a hablar de la Nueva Jerusalén. Entonces, la Nueva Jerusalén es el mundo nuevo, construido a través de relaciones nuevas, de justicia, de fraternidad. El paraíso, porque nos van a hablar también allí del árbol en el medio, el paraíso entonces para la comunidad, para el género literario apocalíptico, para nuestro libro, el paraíso no fue algo que perdimos en el pasado. El paraíso es algo que tenemos que conquistar y que está en el mañana. Por eso la esperanza es lo que nos alienta en cada amanecer. La esperanza es lo que jalona la vida de un cristiano. Por eso el paraíso está puesto, es en el futuro, en lo que queremos construir, en lo que queremos conseguir a partir de la fraternidad y de la justicia y de los valores propios del Evangelio. Entonces, son ejemplos de que el hilo conductor del Apocalipsis va apuntando a la esperanza. Cuarta clave teológica. El Apocalipsis va a apuntar a que esa esperanza, ese mañana mejor, se construye a través de la resistencia apocalíptica, resistencia, de la denuncia, profetismo. El Apocalipsis combina perfectamente la apocalíptica, que es la invitación a la resistencia, y la denuncia, que es el profetismo, el que se levanta, el que alza la voz y el que apunta y señala claramente que no es de Dios. Y el testimonio. Entonces estamos inmersos en un marco martirial. Mártir, palabra griega, significa testigo, testimonio. Es a través de la sangre de aquellos que han pasado y se han bañado en la sangre del Cordero. Entonces, el testimonio, el profetismo, la resistencia, anima a esas comunidades. Es decir, como que le fueron encontrando sentido al sufrimiento, le fueron encontrando sentido a que la sangre de estos mártires era la semilla de un mundo nuevo, sangre de mártires, semilla de cristianos. A que la adversidad que pasaron con tanta valentía, en lugar de menguarlos, por el contrario, iban siendo motivo de admiración en todo ese ambiente pagano del imperio. Eran admirables los cristianos que no se rendían, que eran fieles a su convicción de fe, que se atrevían a denunciar a los falsos dioses del imperio y que si era con la vida, la ofrecían, la daban. Eso parece muy claro en los capítulos 7, capítulo 10, capítulo 11, todos estos capítulos que tienen que ver con el martirio, con el testimonio, con la resistencia y con la denuncia. Quinta clave teológica: la confrontación. A lo largo de todo el libro del Apocalipsis se nos va a plantear que para instaurar el reino de Dios, pues es una lucha, pues no es nada fácil, pues no es nada sencillo. Que las comunidades intentan vivir, celebrar, festejar, comulgar en esa vida fraterna, cristiana, pero en plena lucha contra un gigante llamado el Imperio Romano. Contra un gigante que promueve la adoración como Dios de ese emperador y que los cristianos no van a adorar a otro que no sea Cristo el Señor. Un imperio enorme en tierras, un imperio enorme en ejércitos, en armas, en leyes, que lo controla y lo domina todo. Y unas comunidades sencillas, pequeñas, pero que van creciendo, que se van irradiando y que son fieles a su vivencia y a su Dios. Y se da una continua confrontación. El ejemplo más claro
el ejemplo más claro de esa vivencia tan cotidiana durante todos estos años y durante prácticamente los 3 primeros siglos del cristianismo. Está reflejado en el capítulo 12 del Apocalipsis. La lucha entre la mujer y el gran dragón. La mujer claramente hace referencia a la comunidad, a la iglesia, que tiene en su seno, en su ser, al niño que está por nacer, que es Cristo, el Señor. Y el dragón, terrible, gigante, con cabezas, con la cola que barre las estrellas, pues hace referencia al poder enorme, al absolutismo del imperio que lo quiere controlar todo, dominar todo y suprimir todo lo que sea contrario a ellos. Entonces la lucha entre el débil, la mujer embarazada y el gran dragón. La lucha que está reflejada allí en el capítulo 12, donde sale vencedor la mujer que va al encuentro con Dios en el desierto y que el dragón es expulsado del cielo y tendrá que ir a la tierra. Es decir, que las luchas continúan, que las luchas son cotidianas por promover el reino de Dios y su justicia. Entonces, se da una confrontación donde Dios siempre nos protege. Recuerden, como es una clave teológica, pues todo el tiempo están en esa lucha, todo el tiempo están en esa persecución, todo el tiempo el dragón quiere devorarse al niño, a la mujer. Pero está la firme convicción de que en medio de esa confrontación entre David y Goliat, para utilizar una figura del Antiguo Testamento, esa confrontación entre el débil y el poderoso, Dios siempre protege el débil. Dios opta por aquel débil que está haciendo las cosas según su corazón. Y entonces ellos están convencidos que así como Dios los libró en el pasado del imperio egipcio, que así como Dios los libró cuando tenían por detrás a los egipcios y por delante el mar, y se abre para que el pueblo sea libre, de la misma manera Dios protegerá y Dios liberará. Que de la misma manera como Cristo ha vencido la muerte, que era el gran enemigo, ¿cómo no podremos vencer este adversario? Entonces están convencidos que así como Cristo ha sido el vencedor de la muerte, está con ellos y les ayudará a vencer este gran dragón. Que de la misma manera ellos se sienten protegidos en el ahora, la protección de Dios, el Dios que camina en la historia, el Dios que camina con ellos, el Dios que los hace libres, el Dios que los protege del maligno. Están convencidos de eso, están absolutamente convencidos. Y eso está claramente, bellamente relatado allí en este simbolismo tan lindo del capítulo 12. Pero como es una clave teológica, la pelea no solamente se da en el capítulo 12, sino que es la lucha constante, la confrontación constante de las comunidades cristianas con sus valores, con sus virtudes, con su fe, ante este imperio que les quiere callar, que les quiere suprimir, que les quiere perseguir y asesinar. Yo creo que con esas 5 claves teológicas que he compartido en estos 2 videos, podemos contextualizar de una manera muy clara cada detalle que va dando nuestro texto. Con estos claros ejemplos de estos capítulos, ustedes pueden entonces ubicarse de una manera general, en un marco amplio, para decir hacia dónde apunta el libro, hacia dónde apuntan estas cartas, qué es lo que quiere conseguir el autor para tocar el alma y el corazón de esas comunidades cristianas. 5 claves teológicas. La iglesia concreta y real que vive, que sufre, que tiene cosas buenas y que tiene cosas negativas en las 7 iglesias. El proyecto de Dios que es felicidad y bienaventuranza, posible y realizable. La esperanza, basada en estos conceptos del Dios que señorea la historia, de Cristo que está vivo y resucitado, y de que es posible un mundo nuevo y mejor, la nueva Jerusalén. Resistencia, denuncia y testimonio. Apocalíptica, resistencia, denuncia, profetismo, testimonio, martirio, y que causa una admiración enorme para seguir adelante y seguir creciendo. Capítulos 7, 10 y 11 les van a ayudar a eso. Y
una lucha continua, una confrontación constante ayer y hoy. Instaurar el reino de Dios no es fácil. Las fuerzas del mal están presentes, pero no estamos solos. Y la victoria está asegurada. La victoria la da Cristo el Señor. Gracias. Con estas 5 claves teológicas podemos ahora avanzar a detalles acerca de los simbolismos y de los signos que tanto la gente nos pregunta y que ustedes también se interesan y que podemos compartir catequéticamente. ¿Qué significan toda esta serie de simbolismos? Yo creo que podemos hacer unos 2 entregas más para concluir todo este panorama de nuestro libro del Apocalipsis, y entonces vamos acercándonos hacia esos ya simbolismos metidos en todos estos marcos del Apocalipsis. Gracias, nos vemos, bendiciones.